Clasificación de los derechos humanos de los gobernados. La ley fundamental establece que en la parte dogmática de los derechos humanos, los primeros 29 artículos, los cuales podemos clasificar como tradicionalmente se ha hecho y de la manera que se expone. La clasificación de los derechos humanos permite comprender de una manera más clara su contenido y alcance. Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, a partir de la persona titular de los derechos, con base en el contenido u objeto del derecho y desde el punto de vista de la historia, es decir, cómo fueron surgiendo. Un ejemplo de ello son los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Para comprender mejor esto, los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad. Un ejemplo de ello, no ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos. Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, en ámbitos como el trabajo, la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad, la educación, la cultura, el agua y el medio ambiente. Los derechos ambientales parte de la necesidad de proteger la salud de la población como consecuencia de la contaminación y deterioro de los recursos naturales. Un ejemplo, cuidar de los demás seres vivos o evitar descargas de residuos contaminantes. La parte dogmática de la Constitución Federal de México. En su parte dogmática, la Constitución de 1917 establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. También establece los limitantes a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el contexto constitucional. Tipo de leyes fundamentales: derechos de igualdad, derechos de libertad, derechos de propiedad, derechos de seguridad jurídica. Derechos de igualdad. Es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. Ejemplos: protección específica de las mujeres en las leyes sobre violencia de género. Tipo de derechos de igualdad. Igualdad personal. Es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad. Igualdad jurídica. Supone una equivalencia de todos ante la ley. Igualdad política. Aquellas acciones o programas que ponen en marcha los gobiernos en los ámbitos y tienen el objetivo de promover y desarrollar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Derechos de la libertad. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones para difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Los tipos de libertad. ¿Cuáles son los tipos de libertad? La libertad de expresión y derecho que poseen todos los hombres para expresar sus ideologías o opiniones en cualquiera de sus formas. La libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de culto, libertad de elección, libertad de movimiento y libertad académica. Derecho fundamental de la libertad. La libertad es un derecho fundamental para la vida humana, tanto en el ámbito personal, social y político. A partir de la idea anterior, se puede afirmar que la libertad es un derecho que faculta a todas las personas para tomar decisiones que les permita desarrollarse en diversos ámbitos de su vida. A continuación les daré una explicación de lo que son los derechos de propiedad. Derechos de propiedad es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en su virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento, como por ejemplo tendrían casas, terrenos, automóviles, animales, joyas, sin más limitaciones que las establezca la ley. Los tipos y diferencias son la pública, la privada, la propiedad social. En una calle, la pública se centra en una calle, una plaza
o hospitales, la privada en casas o terrenos y la propiedad social son porciones de terrenos y son cultivables. Derechos de seguridad jurídica. Los derechos fundamentales de la legalidad y seguridad otorgan certeza al gobernado para que su persona, bienes y posesiones sean protegidos y preservados de cualquier acto lesivo que, en su perjuicio, pudiera generar el poder público sin mandamiento de autoridad competente, fundado, motivado y acorde con los procedimientos en los que se cumplen las formalidades legales. Como se menciona en el artículo 14 de la Constitución mexicana, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto quiere decir que aquí a las autoridades se les impone una obligación de llevar a cabo previamente un juicio contra alguna persona en la que se le respete el derecho que tiene la persona a defenderse y que también se respete el procedimiento judicial establecido antes de que pues la autoridad ya pueda privarle de la libertad, pueda privarle de la vida, pueda privar de propiedades, etcétera. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. El juicio de amparo como defensa de los derechos humanos. El juicio de amparo fue creada por Manuel Crescencio Rejón y fue establecida legalmente por primera vez en la Constitución del Estado de Yucatán en 1841, por lo que en ese entonces solamente fue aplicado a nivel local en el gobierno de Yucatán. No fue hasta 1857 cuando pasó a formar parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El juicio de amparo es un recurso legal y medio de defensa que puede proteger tus derechos frente a omisiones o actos cometidos por cualquier autoridad mexicana que resulten en la violación de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, así como en tratados internacionales que México haya firmado y ratificado, que generan las obligaciones a cumplir por parte de las autoridades. Previsto en los artículos 103 que menciona los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos humanos. Y también en el artículo 107 que menciona que todas las controversias de las que habla el artículo 103 se van a sujetar a los procedimientos y formas del juicio de amparo, y de ahí también consigna las bases generales del juicio de referencia, y también se menciona la ley reglamentaria de juicio de amparo que regula importante juicio como control de la constitucionalidad y también como instrumento de defensa del gobernado contra las leyes. Es uno de los medios de control de constitucionalidad para la defensa de derechos fundamentales que protege a las personas físicas o morales frente a normas generales, actos u omisiones por parte de la ley de particulares o en los casos establecidos en la ley de amparo. Un ejemplo sería: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales. Y bueno, hasta aquí concluye el capítulo del que nos tocó hablar. Muchas gracias por su atención.